La parálisis cerebral infantil es un trastorno neurológico permanente, eso es de entrada lo que tenemos que comprender, el cual nos va a generar ciertos trastornos en el desarrollo del movimiento. El Botox no suple la terapia física, o sea, complementa y apoya a la terapia física relajando el músculo, pero aún así tiene que haber una terapia física. Mira, la toxina botulínica se utiliza justamente para eso, para bloquear lo que son terminaciones nerviosas e interrumpir esa conexión entre la neurona con el músculo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de tu podcast Dímelo Bonito, en el cual tenemos profesionales de la salud infantil y hoy les traigo un tema súper pedido, un tema muy especial y sé que va a ser un tema muy enriquecedor. ¿Cómo podemos ayudar a niños con parálisis cerebral infantil utilizando el Botox? Y para eso tenemos al doctor Luis Ángel Cancino, experto en esta área. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Mucho gusto. Un placer estar contigo. Bueno, me presento, soy el doctor Luis Cancino, soy médico metabólico y estético, egresado por la UNAM y pues con una bastante trayectoria, una amplia trayectoria con respecto a este tema, de más de 10 años trabajando en ello. Así es, doctor. Pues tenemos casos de niños con PCI, que les comento es las siglas del parálisis cerebral infantil, y pues primero platíquenos ¿qué es exactamente el parálisis cerebral infantil y cómo afecta a los pequeñitos? Mira, la parálisis cerebral infantil es un trastorno neurológico permanente, eso es de entrada lo que tenemos que comprender, el cual nos va a generar ciertos trastornos en el desarrollo del movimiento, aunado a la postura, ¿sale? Eso se va a generar por una afectación o un daño en el cerebro inmaduro. Ese trastorno lo vamos a poder presentar previo o durante la etapa del nacimiento. Ahora, dependiendo la gravedad de las lesiones, es como se van presentando diferentes trastornos. El niño puede presentar trastornos en la marcha, en el lenguaje, en la deglución, posturales, y eso con el largo del tiempo, si no lo tratamos de forma oportuna, nos va a generar trastornos también a nivel óseo. Esa es una de las causas principales por las cuales tenemos que empezar desde una etapa previa a tratar a estos niños. Claro. Y platícame, porque regularmente el Botox, ¿cómo lo relacionas? Con algo estético, ¿no? O sea, según siempre es para la arruguita, para afinarme la cara, pero pues se sabe también ahora que el Botox ayuda a bruxismo y a otras condiciones físicas. Así es. ¿Cómo empezaste tú a ver que el Botox podría apoyar a estos pequeñitos? Mira, la toxina botulínica se utiliza justamente para eso, para bloquear lo que son terminaciones nerviosas e interrumpir esa conexión entre la neurona con el músculo. De esta forma vamos a poder generar cierta relajación en los músculos. ¿Para qué? Para que tenga mayor movilidad y tenga una mejor fisioterapia. Y mejorar lo que es o quitar parte del dolor durante su desarrollo. La toxina botulínica realmente se ha utilizado desde un inicio para este tipo de trastornos y se recomienda que iniciemos desde etapas muy tempranas, promedio a partir de los 2 años. ¿Cuál es el criterio que vamos a manejar? Primero, que tenga un diagnóstico que sea concreto y a partir de ahí empezamos a trabajar. Es un tratamiento de forma integral. Tenemos que trabajarlo de una forma multidisciplinaria. La parte del médico tiene que ser un profesional de la salud que esté capacitado y que tenga experiencia en el tema. 2, que tengamos una buena fisioterapia y mientras más rápido se aplique la fisioterapia, mucho mejor. Ahora, la toxina botulínica la vamos a aplicar en diferentes tipos de músculos. Ahora, ¿cuál es la finalidad de la toxina? Relajar el músculo. Si yo puedo relajar ese músculo, voy a poder dar una mejor rehabilitación. Al tener una mejor rehabilitación, me va a permitir que el niño tenga un mejor desarrollo, psicomotor y totalmente, ¿no? Y me encanta esto que comentas, doctor, porque regularmente los profesionales que estamos entrevistando aquí en este podcast son profesionales que nos gusta que trabajen así, en equipo, de manera multidisciplinaria, que estamos abiertos a compartir con otros especialistas, porque en realidad justamente creo que algo importante aclarar para estos papás es que el Botox no suple la terapia física, o sea, complementa y apoya a la terapia física relajando el músculo, pero aún así tiene que haber una terapia física. Así es, va a ser un tratamiento siempre en conjunto y en mutua coordinación. Cuando nos hacemos una aplicación de toxina botulínica, lo hacemos a través de ciertas unidades. Ahora, algo que sí tengo que poner muy en claro, la toxina botulínica es muy segura.
pero más sin en cambio tenemos indicaciones y contraindicaciones. Cuando nos hacemos una exploración y una semiología, nos vamos dando cuenta que tiene que ser aplicado principalmente en niños que sean intolerantes al huevo. ¿Por qué? Porque hay ciertas toxinas comerciales que se manejan en México y a nivel internacional de renombre. ¿Por qué? Porque cumplen con todas las especificaciones, COFEPRIS y su COFEPRIS. Ahora, ¿qué pasa? Esas toxinas vienen de la albúmina de huevo, que es lo que le da la estabilidad a la toxina. Pero si el paciente es alérgico al huevo, no se lo puede aplicar, tratar, porque puede tener una reacción secundaria no muy buena, ¿sale? Y sí es peligrosa. Ahora, si es el caso que el niño sea alérgico a la proteína del huevo, hay dos marcas alternas que se pueden utilizar. Una de ellas es la primera que se utiliza, que es Botox, que viene de una toxina que se llama autobotulínica, y la albúmina que utiliza para darle estabilidad a la toxina es bovina. Por eso no me va a generar ningún tipo de respuesta como alérgica hacia los pacientes que son intolerantes a la albúmina de huevo, como lo es en el caso de Xiaomin o de Dysport. Hay nuevas toxinas que han salido en el mercado, como en el caso de las coreanas, que ya su albúmina es coreana, su albúmina es humana, y esta albúmina humana ya son de los productos que son biológicamente más compatibles con el ser humano. ¿Qué nos va a dar la seguridad? Que vamos a tener una aplicación más segura. Tenemos diferentes tipos de biológicos en sus presentaciones. Las más usuales, las que usamos para ese tipo de tratamientos, son presentaciones de 100 a 200 unidades. Muchas de las ocasiones los papás tienen miedo. ¿A qué? A que vaya a ser un efecto secundario, que va a ser nocivo, que le va a generar un trastorno, pues inclusive hasta la muerte, ¿no? O que sea una complicación. Realmente tengo que decirles, ya es muy seguro. Por eso tenemos un interrogatorio previo, pero eso sí, hago mucho hincapié, tiene que ser aplicado por un profesional de la salud que esté capacitado en el tema. Ahora, también hay diferentes tipos de aplicaciones. Lo podemos hacer de formas superficiales, profundas, dependiendo cuál es el músculo que voy a desarrollar. Hago hincapié, prefiero que la terapia se empiece a desarrollar o aplicar desde etapas muy tempranas, a partir de los 2 años. De esta forma vamos a mejorar lo que es la movilidad y evitar esa rigidez muscular. ¿Para qué? Para que no me genere un trastorno o una deformación en los huesos. Por eso va a ser un tratamiento inclusive preventivo para evitar ese tipo de complicaciones a corto, mediano o largo plazo. En ocasiones también llegan a utilizar dentro del tratamiento lo que son algunos inmovilizadores, como que son férulas o algunos mecanismos como, por ejemplo, las cintas que son de retráctiles, que se usan en ortopedia para mejorar también la funcionalidad del músculo y del movimiento. Justamente esas eran de las dudas más comunes de los papás, que desde qué edad se puede empezar con estos tratamientos, y también nos preguntan mucho que si es de por vida. Usted nos comentaba, bueno, se hace la parte de la inyección, también tenemos las cintas y todo. El parálisis cerebral infantil pues es un diagnóstico que regularmente lo trabajamos con un médico neuropediatra que está especializado en PCI, y la parte de trabajar con el Botox es como la rehabilitación. Justamente, aquí es muy hincapié, tienen que empezar a partir de los 2 años. No es esperarnos a que el niño tenga 5 años, 6 años, 7 años. Es iniciarlo de inmediato. O sea, si el papá ya llegó, o este podcast lo ve a los 7 años. Vamos a valorar junto con radiografías, ver cómo están los huesitos, que no tengan una deformación. Y si es el caso, vamos a empezar a trabajar justamente eso. ¿Qué pasa con la toxina botulínica? Una vez que tú la aplicas, tarda un tiempo aproximado de 24 a 72 horas en empezar a hacer sus efectos. ¿Qué es lo que hace realmente? Bloquea lo que es la sinapsis de la terminación nerviosa a través de canales de acetilcolina. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a bloquear esa terminación nerviosa. Por eso el músculo se va a relajar. Si yo tengo un huesito que está deformado, ¿por qué? Porque este músculo tiene mucha tensión. Si yo aplico ciertas unidades de toxina de forma dispersa durante el músculo, me permite que el hueso pueda empezar a regresar antes de que tenga una solidificación ósea. La toxina te va a durar aproximadamente de 3 a 4 meses. Por eso su aplicación se recurre de cada 4 a 6 meses. ¿Qué es lo que hacemos antes de cada aplicación? Volvemos a revalorar al paciente para identificar cuáles fueron las mejorías, cómo va evolucionando y sobre eso cómo vamos modificando su aplicación. Eso es algo muy importante. No es un tratamiento de por vida, no te va a curar lo que es esa rigidez muscular, pero sí va a presentarte muchos beneficios. Va a haber menos rigidez, va a haber menos dolor, la rehabilitación va a ser mucho mejor. ¿Qué es lo que sí recomendamos? Después de una aplicación de toxina botulínica, evitar actividades físicas
excesivas de 24 a 72 horas, pero de inmediato empezar esa fisioterapia. ¿Por qué? Porque vamos a aprovechar el mecanismo de activación de la neurotoxina para que en automático podamos potencializar esos efectos. Y por eso es importante la comunicación, porque el fisio debe de saber que es un paciente que viene de aplicación de toxina botulínica. Así es. Normalmente cuando hacemos una aplicación en niños, hacemos diagramas. En esos diagramas vamos a hacer los esquemas de los músculos y sus puntos de aplicación, o indicando justamente cuánta es la unidad de toxina que estamos aplicando en cada músculo. Porque aquí es donde vamos a tener esa retroalimentación. Tú como fisioterapeuta me vas a decir, oye Luis, ¿qué crees? Que sí está súper padre, tuvo una muy buena movilidad, pero tal músculo lo siento todavía muy rígido. ¿Qué es lo que voy a hacer? Vamos a hacer una reaplicación en un periodo de aproximadamente 21 días a 30 días. ¿Para qué? Para empezar a llegar a esa dosis. Normalmente la mayoría empezamos a trabajar de menos a más. Porque uno de los efectos secundarios que puede provocar la toxina botulínica es de que tenga una mayor relajación. ¿Qué va a pasar? El músculo se relaja tanto que no tiene fuerza. No pasa nada. Normalmente aplicamos radiofrecuencia para que esa terminación nerviosa se vuelva a reconstituir, se vuelva a formar y vuelva a generarse movimiento. Es como en la medicina estética. Si de repente te aplicaron un poquito más baja la toxina botulínica, se me cae el párpado. ¿Por qué? Porque pegaron el auricular del ojo. ¿Qué es lo que hacemos? Aparte de espantarnos y correr con tu profesional, decir, te pongo radiofrecuencia, 1 o 2 sesiones y corregimos el trastorno. Aquí va a ser lo mismo. Hay muchas terapias que se pueden combinar inclusive con la aplicación de la toxina botulínica. No es solamente única. Muchas ocasiones usamos electroestimulación, algunos electrodos, para estimular también el funcionamiento del músculo contrario. Un ejemplo, si yo tengo un brazo que está generando mucha tensión y el otro músculo genera un equilibrio, te voy a poner la mano, préstame tu mano. Vamos a generar fuerza, genera hacia ti y yo hacia mí. ¿Qué es lo que hago? Este músculo tiene mayor tensión, que me va a generar un acortamiento y una deformidad en el hueso. Si yo aplico toxina botulínica, lo voy a relajar. Ya lo relajé, pero ¿qué crees? Ocupo generar un poquito la inversa. Genero un poquito más y hago un acoplamiento. Es lo que vamos a trabajar nosotros como médicos y ustedes como fisioterapeutas, esa retroalimentación, que es muy importante. Desgraciadamente en México no hay todavía o no hay los lugares suficientes que tengamos esa retroalimentación o trabajemos en conjunto. ¿Qué es lo que pasa muchas veces con el terapeuta? Recomiendan que vayan con X médico, el médico especialista en el tema hace la aplicación, pero no tiene esa retroalimentación. Yo recomiendo que hagan mucho ese tipo de equipos donde hay una retroalimentación continua, en el cual vamos a valorar en conjunto cómo fue la mejoría del paciente. Puedes aplicar lo que es electroestimulación, puedes meter radiofrecuencia, puedes meter ultrasonidos y hoy en día muchos especialistas en el tema infantil están utilizando lo que es la aplicación de toxina botulínica a través de estudios ecográficos para que tengan una mayor sensibilidad y mayor especificidad en la aplicación de la toxina. Otro de los estudios también se está estudiando mucho en la parte de pediatría, la dosificación. Pero realmente hoy en día es un tema muy seguro y con un resultado increíble. Tengo pacientes en lo personal. Una niña me sorprendió mucho en uno de los consultorios. Me llega ya grandecita, tenía 16 años y me dice, es que me duele mucho la mano y la tiene en esta posición. No la puedo relajar. La primera pregunta que me dice su mamá, ¿le ayuda el Botox? Claro. Le va a ayudar demasiado. La siguiente pregunta, ¿cuánto cuesta? Ahí es un tema controversial, pero muchos de los médicos trabajamos con importadores o algunas casas comerciales que nos dan precios especiales y prácticamente podemos conseguir una terapia a muy buen costo. ¿Qué es lo que hicimos posteriormente? Hicimos la aplicación de la toxina. Algo bonito que me gustó, que a partir de una semana empezó una relajación y la niña empezó a poder tomar sus cosas. El problema que ella tenía era que no podía tomar un vaso, no podía tomar un cepillo, no se podía peinar, no podía hacer sus actividades cotidianas. ¿Qué es lo que mejoró con la toxina? Que pudo rehabilitarse mucho mejor. Claro. Y fíjate, cosas tan importantes comentas, porque esta relajación del músculo que le dio esa movilidad seguramente también tuvo un impacto en todo el tema de seguridad y confianza, porque qué importante para una niña de 12 años poderse peinar ella sola, ser autosuficiente, hacer su autohigiene, que es el lavarse los dientes, y que una limitante física no te lo permita y decir, soy dependiente de alguien que me ayude. Justamente,
Es algo muy bonito y que nosotros como médicos, ustedes como fisioterapeutas, nos llena el día a día. Te motiva para seguir adelante y seguirte preparando. Créeme que más en esa etapa que tienen entre 12, 14 y 6 años, les regresa esa movilidad, esa confianza, es algo muy bonito. Más aparte te vas a dar cuenta que no van a generar ese trastorno, digamos, en la deformación de los huesos y que va a tener un problema mucho más severo, el cual termina en muchas ocasiones en una cirugía articular o con algunos de ellos. Y además del parálisis cerebral infantil, ¿qué otras condiciones en los niños han podido trabajar o mejorar con el Botox? Mira, una de las condiciones que es muy común hoy en día, aunque lo pensáramos que no, es la parálisis facial, lo que es una afectación en la rama del trigémino. Tengo niños que a corta edad, por diferentes factores biológicos, tienen lesión sobre el trigémino, que es lo que generan cierta simetría, cierta ptosis o cierto desplazamiento de la expresión facial. Platícame qué es la ptosis. Cuando el párpado se llega a caer, ¿verdad? tiene mayor peso y empieza a bajarse, ¿no? Es como una caída del parpadito. Ahora, ¿qué es lo que hacemos con ellos? Justamente empezamos una rehabilitación con radiofrecuencia. La radiofrecuencia la aplicamos todo el tercio medio y el tercio inferior y tenemos un resultado muy bueno en prácticamente de 2 a 3 sesiones. Se rehabilita en un 70%. ¿Qué es lo que hacemos posteriormente de la radiofrecuencia? Hacemos la aplicación de toxina botulínica. ¿Para qué? Para compensar esas fuerzas de gesticulación en el músculo, para corregir esa simetría y ese trastorno. También pacientes que tienen, por ejemplo, de cialorrea, que salivan demasiado, hacemos aplicación de toxina botulínica. De esa forma también lo corregimos. Qué interesante, eso lo vemos mucho en FINE. En FINE, pues bueno, ya sabes que es nuestro espacio terapéutico donde tenemos licenciados en educación especial, terapeutas de lenguaje, psicólogos, fisioterapeutas. Y la verdad es que yo no había escuchado que el Botox nos ayudara para la cialorrea. Sí, te va a ayudar bastante, pero tiene que ser aplicado principalmente por una neuroterapia. Aunque en muchas ocasiones somos médicos estéticos certificados o cirujanos plásticos que están certificados, siempre tiene que ir con un especialista, en ese caso, que sea un neuropediatra, para que tenga una mayor aplicación, una mejor aplicación. También nos llega a ayudar en ocasiones pacientes que tienen, por ejemplo, hiperhidrosis, niños que me llegan con secuelas de que es que, doctor, mi hijo suda demasiado de las manos y todo el tiempo está sudando y tiene 9 años, 11 años y parece un trastorno. Bueno, en ese caso, niños, también aplicamos toxina botulínica. Hacemos un pequeño test aplicando un poquito de Lugol o unos tintes con maicena, que es el convencional, y nos va a dar marcas de dónde es la mayor concentración en la producción de sudor. ¿Dónde trabajan más las glándulas sudoríparas? ¿Qué hacemos? Hacemos aplicación de la toxina para que reduzca esa sudoración. A muchos se nos hace algo muy X, pero realmente a los niños les mejora mucho su calidad de vida. Que sí, o sea, en realidad sí es algo que también impacta directamente a un niño de 9 años que esté en recreo, entre a su salón y que esté sudando muchísimo y que él se siente incómodo, que huele. A nosotros sí nos llegan esos casos que los mismos niños dicen, es que ya no quiero jugar fútbol en el recreo, ya no quiero correr porque voy a llegar sudando un montón. Y está padrísimo esto porque nosotros pues decimos, bueno, ¿a dónde canalizamos? ¿Con quién los llevamos? Y muchos papás tienden a ir en estos casos con un endocrinólogo porque se llega a pensar a lo mejor que es una pubertad precoz o algo así, cuando en realidad es como comentas, ¿no? Algo en las glándulas sudoríparas. Justamente, entonces, de hecho hay varios endocrinólogos aquí en Morelia que me refieren pacientes, desde etapas iniciales, desde 5, 6, 7, 8 años. Yo en lo personal más chiquito que tuve fue 5 años, fue una secuela de candidiasis. Y pues el niño, decía el neurólogo y todos ellos, que la hiperhidrosis fue un efecto secundario, ¿no? Como secuela. ¿Qué fue lo que hicieron? Me lo canalizan, hacemos la aplicación de toxina botulínica y tuvo 2 aplicaciones, empezamos de menos a más. Siempre les decimos, no duele médicamente, es un piquetito, pero siempre utilizamos anestésicos. Claro. Anestésicos tópicos, desde cremitas, en pomadas, en ungüentos, para disminuir el dolor. La mayoría no somos de la idea, si inventaron la anestesia, pues hay que utilizarla, ¿no? Claro. Hasta para aplicarnos una toxina botulínica convencionalmente por cuestiones estéticas, también utilizamos un poquito de anestesia. Claro. Más en los casos de los niños, que lo que hacemos es darles esa confianza, seguridad, para que cuando sea la aplicación no sientan esa frustración, ese trauma, ¿no? ¿Por qué? Porque en 4 a 6 meses vamos a seguir aplicando la toxina.
Ahí lo que vamos a ir valorando, normalmente empezamos de dosis más altas, hacen el efecto y en el seguimiento nos hemos dado cuenta que siempre vamos disminuyendo la dosis de aplicación y teniendo cada vez un mejor resultado. Esa es la parte importante que yo hago mucho hincapié. Tenemos que trabajar con los niños desde que el diagnóstico se acaba de decretar, ¿no? O sea, mi niño tiene parálisis cerebral infantil, ok, ¿cuáles son las secuelas? ¿Cuáles son las limitantes? ¿Qué trastornos me va a generar desde un inicio, digamos, con su desarrollo psicomotor? Y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar en conjunto. No solamente es voy a aplicar toxina botulínica, sino por qué lo voy a hacer. Aquí es donde cabe mucho el hincapié, tenemos que hacer un equipo. En ese equipo es multidisciplinario y depende del resultado también de la fisioterapia. Claro. ¿Sale? Doctor, yo sé que me van a preguntar los papás, ahorita que mencionas de la candidiasis, cuéntanos qué es la candidiasis. Es un honguito que se llega a presentar y en ocasiones se llega a alojar en algunas glándulas, más bien en la etapa infantil. Hay habido algunos casos, pero se llega a trabajar. Se les da tratamiento y se elimina, que es un antimicótico. Pero eso sí, tiene que ser muy selectivo porque no se utiliza en niños normalmente. ¿Y solo trabajas con niños? ¿También trabajas con adultos, adolescentes? Trabajo desde niños de 5 años hasta pacientes geriátricos. Y ves no solo temas de la salud, entiendo que también abarcas la parte estética, metabólica y todo esto. Así es. La idea de trabajar con nosotros es trabajar todo en forma integral, desde la parte biopsicosocial. O sea, sí quiero que biológicamente hacerte un estudio, una prueba, estés bien, que estés sano, pero también cómo vas a desencadenar eso en la parte, digamos, social. Quiero que te desenvuelvas bien, que te sientas seguro, que tengas un buen desarrollo o integración con la sociedad. Y la otra, la más importante, tú cómo te sientes. Aquí es donde vamos a trabajar esa parte en conjunto, desde la parte de la alimentación, la parte, digamos, metabólica y la parte estética. Siempre todo de la mano. Claro, como este pequeñito que teníamos el caso que ya no quería ni jugar en recreo porque decía voy a sudar, no quiero jugar fútbol y bueno, se está limitando en socializar, en hacer deporte y en hacer algo que él disfruta porque a este niño le encanta el fútbol, pero nos decía yo no quiero hacer fútbol porque voy a llegar, nos decía es que en terapia somos un espacio en el cual ellos sienten esta confianza y nos dicen es que siento que me veo mal y que huelo mal, entonces seguramente pues impacta en su autoestima y qué bonito tener estas alternativas, doctor. Queremos mucho también darle visibilidad a profesionales aquí en Morelia. Regularmente en el área terapéutica en la que estamos en FINE nos comentan mucho, pues tengo un neurólogo pediatra en Guadalajara o tengo tal especialista en México, hasta llegan a irse a Estados Unidos, muy buenos médicos también. Sin embargo, aquí en Morelia tenemos una red de médicos preparados que además dan muy buenos resultados a los niños y que también vienen de otras ciudades a buscarlos, pero yo también les sugiero mucho a los papás, tengan a los especialistas en la ciudad en la que ustedes viven y si algún momento hay una emergencia, pues aquí lo tengo cerquita, puedo ir a que me ayude y que conozcan, pues bueno, los médicos que tenemos aquí en Morelia. Entonces me encantaría, si usted está de acuerdo, que podamos compartir aquí sus redes sociales, sus números de contacto para cualquier caso que vean y que quieran que lo atienda el doctor, pues claro que sí, con todo gusto. Yo me encuentro lo que es en Morelia, también lo que es en Zitácuaro y en Toluca. Actualmente laborando y pues voy a hacer llegar lo que son los horarios, las direcciones y los teléfonos donde pueden comunicarse y poder agendar una cita con nosotros. Sí, aquí abajo se los vamos a dejar todos los datos del doctor. Entonces ya saben, lo tienen en Zitácuaro, en Morelia y en Toluca. Muchos lugares que más podemos pedir para encontrar al doctor y también si tienen alguna duda o algo en específico aquí nos la pueden escribir o si quieren que vuelva a venir el doctor a hablarnos de otros temas, otros beneficios del Botox, pues lo volvemos a invitar, doctor. Claro que sí, sería todo un placer. Gracias por acompañarnos. Igualmente, hasta luego.